¿Quieres conocer las claves para ser una mujer ejemplar conforme a la luz de la palabra? Pues en este primer episodio de Satélite Podcast te las revelaremos. Y es que hoy estaremos conversando acerca de Proverbios 31, un pasaje que está lleno de enseñanzas sabias y que de ser aplicadas en nuestra vida nos llevarán a ser esa mujer que estamos llamadas a ser. Quédate hasta el final. Qué bien, Miriam, me encanta esa introducción y este tiempo que vamos a tener, la verdad que va a ser de mucha bendición porque decíamos aquí fuera de cámara, de este espacio, de que la mujer de Proverbio tiene un estándar muy alto, que muchas veces uno dice, pero es imposible yo poder llegar ahí. Pero cuando vemos la palabra sencilla como ella es, entonces nosotros nos damos cuenta verdaderamente es real, porque Cristo, el mensaje que nos daba, o nos dio y nos da en su palabra, es que era para personas pescadores, para gente del pueblo. O sea, ¿qué enseñanza podemos ver aquí en Proverbios que nosotros podemos nutrirnos, alimentarnos, pero sobre todo servir a los demás? En este aspecto vamos a ver cómo se ve esa mujer desde la perspectiva de madre, Miriam. ¿Qué dices? O sea, Wow. de verdad, o sea, Me encanta. no se ha visto casi esa perspectiva de mamá. ¿Qué tú dices? No, porque es que básicamente siempre enfocamos a Proverbios 31 como un ideal inalcanzable. Es algo tan perfecto que como seres humanos imperfectos que somos, se nos hace muy difícil a veces poder llegar a ser esa mujer de Proverbios. Pero es como tú dices, Cristo nos reviste con esas herramientas y ya están ahí en su palabra. Exacto. Es cuestión de que podamos verla, ponerlas en práctica en nuestra vida, entonces llegaremos a modelar a Cristo a través de esa mujer ejemplar. Cuando vemos en su palabra, ¿cómo inicia Proverbios 31? Es una mamá que le habla a su hijo. Y tú dices, wow, siempre hemos aprendido que la mujer de Proverbios empieza en el versículo 10. Así es. Pero no, empieza en el 1. A mí me encantan porque desde el inicio de Proverbios vemos esta madre modelo abnegada por sus hijos, con ese amor, y vemos cómo instruye al rey Lemuel desde el amor, desde la conexión. Sí. O sea, yo siempre veo a Proverbios 31 y como que lo subdividimos como en 4 pilares. Esa madre que instruye desde el amor, pero también está esa madre que es una esposa, que es una hija, una hermana. Sí. También vemos a esa mujer que está dedicada a su familia. Y sobre todo que está en intimidad con Dios. Exactamente. Sí. Entonces son como los 4 pilares que veo en Proverbios. Y como tú decías al inicio, me encanta cuando ella dice, ¿qué te pasa, hijo mío? Wow. Hijo de mis entrañas. Hijo de mis entrañas. Es como que le estaba pasando algo emocional en su vida y específicamente lo está viendo desde la perspectiva de una mujer. Exactamente. Y entonces me encanta cómo ella lo instruye de cómo se ve esa mujer. Pero lo que más me encanta es, yo estoy criando en esta etapa que ya estoy llevando niños o jóvenes a la universidad. Tengo uno en la universidad y hay uno ya que el próximo año ya va para allá. Y yo, wow, ella me da herramientas de cómo yo instruir a mis hijos. Y a ti te da herramientas de cómo hacerlo desde tu perspectiva de mamá. Yo que estoy en etapa de mamá de niños pequeños y es increíble cómo se muestra la conexión que tiene esa madre con los sentimientos de su hijo. Ajá. O sea, es posible, como tú dices, que el rey Lemuel estaba atravesando alguna aflicción. O sea, si es una madre que está distante, que no está conectada, no se va a percatar de lo que está pasando. Sin embargo, ella ahí instruye con sabiduría, pero también desde la conexión, no desde una reacción. Que en mi etapa, con los chiquititos, es muy difícil a veces tú poder dar instrucción desde ese amor, porque a veces estamos agotadas, a veces estamos que ya no podemos más y reaccionamos, no conectamos. Entonces de ahí Proverbio me da la herramienta de que yo debo de instruir con amor. Ponerme en el lugar de ese niño, saber qué está pasando. A veces simplemente son problemas físicos, quizás esté incómodo por algo, o una dolencia, o simplemente tiene hambre. Exacto, y pero ya a veces está irritado, pero exactamente. Tú tienes como mamá conocer qué es lo que lo está llevando a irritarse. Desde esa perspectiva de cuando están pequeños, que no te van a decir, mamá, tengo problemas porque estoy pasando algo emocional en la escuela. No te lo van a decir. Exactamente. Porque están muy pequeños.
Pero me encanta porque el Señor nos ha dado la sabiduría como madre, nos ha dotado de herramientas de poder saber eso, de que con solo ver a tu chiquito o a tu hijo adolescente, tú puedes saber qué le está pasando, o que quizás está pasando por una situación que no te quiera decir, pero tú al verlo ya tú sabes cómo está. Exacto. Y esta madre de Proverbios justamente hace eso. Hace eso. Cómo le instruye, cómo le advierte. En los primeros versículos vemos ahí cómo ella le advierte al rey Lemuel. Sí. Antes de todo, me encanta porque no se conoce que haya habido un rey Lemuel en Israel. Se atribuye el proverbio a Salomón o al rey Ezequías. Hay dos teorías. Pero me gusta mucho la parte de que se mencionan a sus madres. Está Betsabé, que es la mamá de Salomón, y Abías, la mamá de Ezequías. O sea, desde ahí podemos ver la influencia de una mamá, de cómo al instruir a una correcta instrucción de ese niño lleva a una buena vida al final, porque ambos reyes fueron fieles al Señor. Sí. Pudieron en algún momento pues desviarse, como, pero lo que se ve aquí es que hubo una madre detrás de ellos, sí. Hubo una influencia materna y de ahí ese rol que tenemos nosotras como madre. Y me encanta que tú apuntaras a eso por el hecho de que tenemos ahora muchas madres solteras. Y a ti te queremos hablar, madre soltera, de verdad, o sea, hay esperanza en el Señor y no importa, no implica que no tengas a un esposo al lado, no hace... O sea, para tú ejercer tu rol desde que, aunque salgas a trabajar, aunque tengas que lidiar con muchas cosas que producto del pecado estás lidiando, no quiere decir eso que no hagamos ese rol de supervisar, de guiar, de instruir a nuestros hijos. Porque la realidad es que estamos en una naturaleza caída. Exactamente. Estamos viviendo bajo las consecuencias del pecado. Y el hombre ha pecado, le ha fallado a Dios. Entonces, producto a esto es que tenemos este espacio para motivar, instruir, para alentarte a ti, mamá, que estás en casa, que necesitas un aliento, que necesitas esperanza. Y en la palabra de Dios la encontramos esa esperanza. Es glorioso, es grandioso. Cuando aprendemos a usar la palabra para el fin que es instruir. Exacto. Corregir. Instruir. Aconsejar. Y esto es lo que hace esa mamá por su hijo que está desconsolado por una mujer. Exacto. Es que nuestro principal rol como madres está ahí, instruir. Pero Dios nos da las herramientas para poder instruir desde su palabra, en base a su sabiduría y al amor que... Y algo importante, para yo instruir, yo tengo que estar llena de la palabra. O sea, yo tengo que estar llena de la fuente, porque Él es el que me va a capacitar a mí para yo poder instruirme en el amor y en la sabiduría. De lo contrario, no hay forma. Y me encanta, entonces, ya el versículo que es famoso, que se conoce, o que la palabra, o que se entiende que Proverbio 31 es a partir del versículo 10. Ajá. Ok. Mujer ejemplar. ¿Quién la hallará? ¿Tú te has preguntado? ¿No has notado? O sea, ¿quién la hallará? ¿Quién hallará a esta mujer? Pero es posible hallar a esta mujer, porque está muy descrito en los versículos 11, 12 y creo el 13, sí. Nos dice que es una mujer confiable, una mujer que está atenta, una mujer que está a los pies del Señor, una mujer que es fuente de bien para ella, para sus hijos y su esposo. Así es. O sea, es real esta mujer. ¿Tú puedes ser una mujer confiable? Todas podemos serla. ¿Tú puedes ser esa mujer de bien? Claro que podemos ser esa mujer. Pero tenemos todos los versículos que prosiguen, pero esos versículos que siguen me dicen el cómo ser esa mujer confiable. Me dicen cómo yo ser esa fuente de bien para mis hijos y mi marido. Me lo dicen. Y no solo, de todo lo que está a mi alrededor en mi familia. Me dicen el cómo. Cuando lo veo así, yo digo, entonces, aunque sea de a poquito, exacto, yo puedo llegar a hacerla. Poco a poco podemos. Poco a poco sí, porque llegar. La transformación no se va dando instantánea. Es un proceso. Me encanta ahora que hablo de transformación, cuando Proverbios compara a esta mujer ejemplar, que es más valiosa que una piedra preciosa. Entonces yo me puse a ver qué hace que sea valiosa una piedra, qué la hace preciosa, dónde está su valor. Y dentro de las características que pude ver está su dureza.
Y si le extrapolamos aquí, le extrapolamos acá, yo diría, bueno, esa dureza puede ser la fortaleza que el Señor deposita en nosotros, esa constancia, esa valentía que el Señor pone para poder salir adelante como mujer, como mamá, llevando a instrucción, al camino correcto, a quien nos toca a nosotros cuidar. Exacto. Como madres. Sí. Entonces, otra de las características es el brillo que tiene. Y el brillo, ¿quién te lo da? Te lo da Jesús cuando tú vas a sus pies, que te reviste de ropas nuevas, te da ese gozo. Y a mí me encantó esta comparación que hace el proverbio. Por eso. Y dice que son escasas. Obviamente son escasas porque quizás no todos estamos dispuestas a vivir el proceso de transformación que conlleva ser una mujer ejemplar, ser esa mujer de proverbio. De ahí. Y cuando él dice que es más valiosa, es una mujer que es valerosa, implica también que su valor está en lo que Dios dice de ella. Exactamente. Y es donde nosotros muchas veces nos podemos desmotivar porque buscamos el valor en lo que el otro me diga. Buscamos el valor en la afirmación que me diga la mamá, el vecino y tal vez el esposo o fuera. O sea, mi valor está en lo que Dios dice de mí. Yo soy su hija preciosa, yo soy su hija amada, piedra escogida. O sea, linaje escogido. Linaje escogido. O sea, soy de valor, no porque el mundo me dice que yo soy valiosa. Yo tengo valor porque ya Cristo dio su vida por mí. Y ahí está el verdadero valor. Sí, es que muchas veces nosotros como madre a veces podemos sentir que no somos valoradas a veces. O que nuestro trabajo es tan agotador que vivimos dando. A veces sentimos que no recibimos y queremos buscar aprobación de los demás. Pero es como tú dices, ya Dios nos ha dado ese valor, ya Dios nos ha dado esa identidad y somos valiosas justamente por lo que Él hizo por nosotros. Exactamente. Y vamos al mundo y no entendemos y nos afanamos, nos cansamos, nos agotamos. Precisamente porque no entendemos el propósito de la vida, no entendemos el propósito de mi vida, no entiendo cuál es mi propósito. El Señor me lo da claro. Yo soy una mujer creada para adorarle en todo el sentido de la palabra, para glorificar su nombre en todo aspecto de la vida. Pero ¿cómo yo puedo hacer eso a los pies del Señor? Pero también es real que tengo hijos pequeños. Tú tienes hijos pequeños. Así es. ¿Cómo puedo hacer eso real desde esa perspectiva? ¿Cómo puedo sacar tiempo para Dios? ¿Cómo puedo tener esa prioridad de abrazar al Señor, de buscar esa esperanza? Hay un ejemplo de vida que a mí me ha impactado, un misionero, no recuerdo ahora mismo su nombre, o sí lo recuerdo, pero para estar segura, mejor se lo digo en los comentarios. Recuerdo que tuvieron 12 hijos y con cada hijo ellos pasaban 1 hora del día el papá, el misionero, con cada hijo. Y la mamá, para poder tener tiempo de oración, sabe que la mamá, normalmente usábamos un delantal, pero en aquel tiempo se usaba un delantal, o sea, se usaba como algo que era un delantal y ella se ponía el delantal sobre su cabeza, se sentaba en la esquina, en la sala, en el sofá. Y ese era su tiempo de oración. Ese era su tiempo con el Señor. Increíble. Increíble. Increíble, ¿verdad? Y cuando los niños la veían en eso, no la molestaban. Porque ya sabían. Ellos sabían que ese era su tiempo con el Señor. Oh, wow. Oh, wow. Sí, ¿verdad? Increíble. Y fueron misioneros que impactaron el mundo con su testimonio de vida, con la labor que hicieron en ese tiempo. Entonces, es posible, sí. Es posible ser esa mujer ejemplar, siendo mamá soltera, siendo mamá que está criando niños pequeños, siendo bajo las circunstancias que estés. Y Dios la sabe, porque el Señor sabe que somos polvo, que somos frágiles, que somos débiles. El Señor sabe que nos cansamos, que nos agotamos. Pero cuando descansamos eso a las fuerzas mías, a lo que yo pueda controlar, es ahí el problema. Ahí es que pensamos que es imposible. Ahí empezamos. Porque tenemos la mirada donde no debe estar. Donde yo puedo hacer. Exacto. Pero no. Es que al final nos dice el proverbio que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y la gran bendición que recibiremos
es cuando nos acercamos al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, empieza por ahí, en cómo yo vivo a la luz del Evangelio, de su palabra y lo que Él me dice en su palabra. Debo creerlo, debo vivirlo. Es así, es así. A mí una parte, cuando tú decías que esa mujer ejemplar es fuente de bien, ¿qué cosas hacemos nosotros o qué podemos hacer nosotras para hacer esa fuente de bien? Que vayan a reflejar que estamos siendo fuentes de bien para nuestros esposos, para nuestros hijos. ¿Cómo se reflejaría eso, Dori, en tu experiencia ya en la vida diaria? ¿Cómo yo puedo ser esa fuente de bien? Para mí, cuando yo me detuve, porque siempre he estado ahí, cuando me tuve la oportunidad de detenerme y ver, la mujer del proverbio es fuente de bien. Pero para yo ser esa fuente de bien, yo tengo que alimentarme y nutrirme de la fuente correcta. Exacto. Y pienso en un gran río, una fuente de río, donde no es lo mismo yo tomar agua del río del agua que corre, que tomar agua de la fuente. Exacto. De donde sale, donde nace el río. Y eso lo veo en Cristo. Cristo es nuestra fuente. Cristo es nuestra fuente. Para yo poder ser esa fuente de bien a mis hijos, a mi esposo, a todo el que me rodea, a mis hermanos en la iglesia, y específicamente del hogar acá, yo tengo que nutrirme de la fuente correcta. Yo tengo que alimentarme de la palabra diariamente. Yo tengo que buscarlo con esa necesidad, como que no puedo sin eso. O sea, es mi alimento, es mi agua, es mi fuente. Como cuando uno tiene esa sed que necesita saciarla sí o sí. Exactamente. Y hay que ir a esa fuente que es Jesucristo. Exactamente. Si no voy a esa fuente, yo no voy a tener la capacidad para ser esa fuente de bien a mis hijos, porque Él es la fuente del amor, de la compasión, de la paciencia, de lo que yo le pueda dar a ellos. Yo tengo que recibirlo primero, tengo que llenarme de él, porque es que de mí no va a salir nada bueno. Exacto. Hay una naturaleza pecaminosa, hay una naturaleza caída que no me va a dejar. Simplemente, si yo me nutro, me lleno de él, entonces yo puedo dar a esa realidad. Yo voy a tener palabra para mis hijos en las diferentes etapas en que están. Adolescentes, ya jóvenes universitarios, ya joven en la universidad. Yo voy a tener palabras oportunas para ellos. ¿Por qué? Porque voy a estar llena de la palabra. Voy a estar rebosante de la palabra y acompañada, obviamente, con oración. Orar es determinante en esta etapa donde estoy viviendo ahora mismo. Porque salen a la universidad, pero ya tú no tienes control. Es así. Para mí fue de mucho susto. Yo ya se van, o sea, no puedo controlarlo. Y lo único que me ha hecho y me ha permitido estar en paz, en descanso, es que Dios los ama más a ellos que lo que yo lo pueda amar. Exactamente. Ahí tú descansas. O sea, no hay otra, hay que descansar en el Señor, eso sí o sí. Yo soy hija de Dios, pero ellos son hijos. Así es. El Señor a ellos también los va a colmar de sus favores. Entonces, simplemente es descansar en el Señor, bajo oración, pero instruyendo desde la perspectiva bíblica que me da la palabra, que ya está toda la sabiduría ahí. Que ya está todo, así es. Está toda la sabiduría, pero en tu aspecto de pequeño, ¿cómo puedes ser esa fuente de bien tú desde esa perspectiva criando a niños pequeños? Bueno, en mi caso, yo digo que, como tú dices, alimentándome primero de la fuente, que es el que me va a dar las herramientas para yo poder salir a camino en esta etapa que estoy haciendo. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo modelo a Cristo, en mi caso, porque a veces uno dice, pero yo soy una ama de casa, por ejemplo, que soy madre. ¿Y qué tiene que ver eso como con la espiritualidad o con mi relación con Dios? Bueno, es que cuando mis hijos ven que yo le preparo la comida, que se la pongo bonita, que estoy aquí, yo le estoy diciendo
o yo estoy respetando ahí la provisión de mi Señor. Exacto. El Señor está siendo bueno con nosotros porque nos está proveyendo. Yo estoy respetando esa provisión. Al igual que cuando yo le inculco, cuando yo me ven disciplinada, que estoy en oración, que estoy organizada, que estoy cultivando hábitos saludables, ahí yo demuestro también que yo sigo un Dios de orden, que Dios es organizado, que Dios sabe administrar. Amén. Esas herramientas es el que el Señor pone en nosotros. O sea, desde chiquitico hay que ir instruyendo en eso. Dios es un Dios de orden, que cuando yo me ven que hago cambio mis rutinas en pro de que sea más favorable para nosotros. Bueno, ahí yo estoy diciéndolo a ellos que como cristiana yo soy disciplinada, tengo que ser disciplinada y tiene que haber un compromiso. O sea, desde pequeños si instruimos a los niños en eso, de grande, en cualquier etapa que ellos se encuentren, lo van a recordar y van a vivir conforme a ese modelo que yo les estoy inculcando. En resumidas cuentas, Miriam, modelar. 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 Es determinante cuando estamos en esa etapa de niños pequeños. Modelar porque es lo que ellos se van a llevar cuando estén en la universidad. Exactamente. Es lo que es el carácter se forma de un niño de 0 a 7 años. Desde su nacimiento, bueno, quizás desde el vientre. De 0 a 7 años se sí. forma el carácter de una persona. Incluso ese es el tiempo y la etapa que están aptos para ir a la escuela. Así es. ¿Entiendes? Increíble. Entonces, como estamos viviendo y sabemos eso, tenemos una labor increíble y tenemos que aprovecharla. No podemos desaprovechar esta oportunidad que Dios nos da de ser esa mamá que influencia para bien a sus hijos para la eternidad. Así es. Dios nos ha permitido y debemos de aprovechar. O sea, está en nosotros que aprovechemos su palabra y sus herramientas que ya están ahí, ya están dadas. Exactamente. O sea, está en nosotros tomar acción, ser decisivas y buscar esa fuente. Exactamente. Porque hay que ser decisivos para hacerlo. Exacto. Hay una decisión, hay Exacto. una voluntad. Es como poner un orden de prioridades. O sea, Exacto. primero está Dios encima de todo. Hay que sacar ese tiempo para yo nutrirme, porque en base a eso es que yo voy a poder dar, como tú decías anteriormente. Exactamente. Definitivamente está ahí. Este tiempo que queremos tener es precisamente para apuntar a eso, para que vean y entendamos nosotras primeramente que en Cristo hay esperanza. En su palabra están todas las herramientas que nosotros necesitamos para criar, para aconsejar, para instruir y sobre todo para tener ese aliento que toda mujer en las diferentes etapas donde se encuentra ahora la necesita. Así que un mensaje último, Miriam. Bueno, ya en conclusión, esa mujer ejemplar sabemos que es alcanzable. Es alcanzable. No es imposible. Es alcanzable si nos alimentamos de la fuente correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Porque solamente así podremos ver los frutos que el Señor ha sembrado en nosotros y vamos a poder ser esa fuente de bien para los demás. Así para es. Mi familia, mis hijos, mi esposo y quienes me rodean. Así es. Por mucho tiempo pensé que era inalcanzable esta mujer. Todas lo pensamos. Todas. Pero viendo desde de la influencia que tengo como mamá, es posible. Así es que posible. Hay esperanza. ¿No? Esperamos que esta conversación y las herramientas que le hemos dado aquí hayan sido de bendición y hasta una próxima.